Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, cada día oirás mi voz, cada día me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Confío en Cristo, el ancla de mi fe. Gobierna el universo, tiene todo en control. Me cuida, me ayuda a serle siempre fiel. Es roca de mi alma, dependo yo de él. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Buenos días, amada iglesia. Espero que estemos fortalecidos en la palabra de Dios. Creo que hemos sido bendecidos en estos días a través de los sermones, de las enseñanzas que se han compartido a través de nuestros medios, en los cuales espero que su fe siga creciendo, amados hermanos.
Quiero animarles a que estemos orando por nuestro regreso, que Dios nos ayude. Sabemos, hermanos, que el principal que nos va a guardar, que nos va a cuidar es nuestro Dios. Y qué bendición que tendremos nuevamente de poder venir a nuestro templo y poder adorar a nuestro Dios, poder alabar y de una u otra manera podernos ver. No nos vamos a poder saludar como quisiéramos, pero vamos a tener la bendición también de vernos cara a cara con algunos que ya tiene meses que no nos vemos. Y espero, hermano, que eso te esté animando, que eso te esté fortaleciendo. Espero que no el temor esté llegando a tu corazón, a tu persona y que estés nervioso. Recuerda, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es fiel, Dios nos ha guardado hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Dios es soberano. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios, estamos en las manos de Dios y Dios es fiel, no se te olvide. Así que yo espero que estés emocionado por este nuevo regreso que vamos a tener. Es cierto, no será un regreso normal, habrán medidas, pero lo más importante, yo espero que haya mucha fe, mucha confianza en Dios y que realmente estemos confiando en el Todopoderoso, en el poderoso gigante, el cual va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre que moras en los cielos, qué grande eres, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente nuestra fe esté en ti. Ayúdanos a ser honestos, Señor, a no olvidar al poderoso gigante que está con nosotros. Ayúdanos a que nuestros temores, nuestras ansiedades sean echadas fuera y que tú estés dominando el centro de nuestras vidas. Que tú seas el rey de nuestra vida, Padre, y que podamos estar fortalecidos más que nunca. Te ruego que tú nos ayudes hoy a tener corazones sensibles a tu palabra, que podamos ser fortalecidos a través de ella. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado tu palabra revelada y tenemos la bendición de que tú hoy vas a abrir nuestro entendimiento y nos vas a ayudar a no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Me pongo en tus manos, Señor, límpiame y úsame en esta mañana. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir un tema, amada iglesia, que le he titulado Enfrentando este nuevo inicio con la palabra de Dios. Yo sé que el mundo se está preparando para tener su nuevo inicio. Yo sé que las empresas, muchas personas se están preparando para el nuevo inicio, como las indicaciones que nos están dando las autoridades. Pero yo espero que en primer lugar tú estés preparando tu corazón para iniciar este nuevo, ¿verdad? Esta nueva forma de vivir con esta pandemia. Y yo creo que no hay mejor manera de iniciar que con la palabra de Dios. Ciertamente hemos sido saturados con información, hemos escuchado las medidas de seguridad que son buenas, pero también es importante que lo principal sea la palabra de Dios. Es más, déjame decirte, como pastor hemos estado viendo el diario oficial de nuestro estado para ver las medidas que el estado nos pide para llevarlas a cabo. No tengas miedo, nos estamos preparando, te amamos y nunca te vamos a exponer, pero sobre todas las cosas no se te olvide que Dios está con nosotros y Dios nos va a cuidar. Y es ahí donde yo quiero que nosotros hoy nuevamente recordemos que debemos iniciar cualquier proyecto, cualquier desafío, cualquier cosa, debemos iniciarlo con el poder de Dios, y esto nos lo enseña su palabra. Así que te vuelvo a repetir el título: Enfrentando este nuevo inicio con la palabra de Dios. Y vamos a basarnos en el Salmo 119, versículos 25 al 32. De ahí vamos a agarrar nuestra base bíblica, de la cual vamos a partir y vamos a poder estudiar esto. Y yo espero, hermano, que realmente tú seas fortalecido. Si hay algún temor, si hay una lucha, tú te puedas identificar con el salmista y puedas hoy ser fortalecido con la palabra de Dios y estar contento, emocionado que nuevamente Dios nos va a permitir podernos reunir para adorar su nombre, para poderle alabar aquí en su templo. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 119. Solamente quiero recordarte un poquito de lo que es el contexto de este salmo.
El Salmo 119 nos lleva a alinear nuestra vida con la palabra de Dios. Es un salmo que está enfocado a que nosotros estemos centrados, cimentados en la palabra de Dios, que nuestra vida esté alineada en la palabra de Dios. Y lo vemos desde el versículo 1, te lo leo, dice así el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Desde el principio del Salmo vemos que Dios quiere bendecirnos y va a bendecir a todos aquellos que andan en la ley de Jehová. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere que seamos felices, iglesia, pero necesitamos estar en los caminos de su ley, en la palabra de Dios. El salmista se compromete a aprender y obedecer la palabra de Dios, y es algo que también nosotros tenemos que hacer, comprometernos a aprender y obedecer la palabra de Dios. Así que no es tan difícil saber cuál es el contexto del Salmo 119, que es el obedecer, el aprender la palabra de Dios. El tema general es la palabra de Dios. Sin embargo, también nos dice el Salmo que cada vez que nosotros tomamos una decisión genuina a favor de Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros tomamos esa decisión de obedecer, de estar cimentados en la palabra de Dios, seguramente vamos a recibir un desafío de parte del mundo, de nuestros deseos de la carne, y por supuesto no se te olvide nuestro adversario, el diablo. Hay algo bien claro, hermanos, que no debemos olvidar. La vida cristiana se requiere de esfuerzo y ya lo hemos estudiado. La vida cristiana necesitamos nosotros entender que hay adversarios. Nuestra carne, o sea, nosotros mismos, luchamos contra la carne, luchamos contra las ideologías del mundo que van en contra de Dios. Y por supuesto, no se te olvide que Satanás no quiere que nosotros estemos viviendo por fe. El diablo no quiere que nosotros estemos glorificando a Dios. El diablo le encanta que vivamos con temor, con ansiedad, que estemos ahí tumbados, miedosos. Eso le encanta al diablo. Y es por eso que nosotros debemos estar listos. El Salmo 119 nos enseña las realidades de la palabra de Dios y cómo ella nos ayuda en nuestra vida diaria. Y este estudio lleva el propósito de enseñarte de cómo Dios aún mismo, las propias adversidades, las usa para edificarnos. Las adversidades, estos días donde hemos pasado ansiedad, donde hemos vivido temores, donde algunos hermanos han perdido a seres queridos, familiares, donde algunos, ¿verdad?, tal vez han perdido su trabajo, donde algunos han visto mermado su economía. Sin embargo, yo espero que en medio de todo esto también estén experimentando grandes cambios, grandes cosas en su vida. Y si no, también la palabra de Dios nos va a animar y nos va a fortalecer en este día. Porque no olvidemos, Dios usa las adversidades para edificarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas. Y quiero iniciar con el versículo 25, donde vamos a extraer nuestro primer punto, de cómo nosotros podemos tener un nuevo inicio con la palabra de Dios. Te leo el versículo 25, dice así la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y me encanta esta parte del Salmo 119 porque nos muestra un momento donde el salmista no está hablando del todo fortalecido, no está del todo con las cosas viento a favor, sino está pasando por un momento difícil. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es: necesitamos estar en su palabra para enfrentar los retos de la vida. Te lo vuelvo a repetir. Punto número 1. Necesitamos estar en su palabra para enfrentar los retos de la vida. Perdón. No podemos, hermanos, evitar retos en nuestras vidas. Y estos días en los cuales vamos a iniciar son retos que llegan a nuestras vidas y tenemos que acudir a la palabra de Dios. Necesitamos la bendita palabra de Dios.
La porción que vamos a estudiar inicia mostrándonos al salmista en cierta manera derribado o abatido hasta el polvo, dice el Salmo. O sea, eso nos está mostrando, hermanos, que él está enfrentando una situación donde está caído y necesita levantarse. Pero fíjate, hay algo interesante. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Él está enfrentando situaciones fuertes en las cuales él está, ¿verdad?, postrado y sin embargo quiere levantarse. Pero ¿qué creen? ¿Cuál es la idea en el original? Es que él no puede hallar fuerzas para hacerlo. Su mente entiende y tiene claro que tiene que levantarse. Sin embargo, aunque su mente lo tiene claro, su cuerpo no tiene la fuerza. No sé cuántos de nosotros hemos experimentado eso. En especial ya cuando comenzamos a pasar de los 40 años. Cuando en nuestra mente hay un pensamiento, pero ya el cuerpo ya no lo ejecuta, ¿verdad? Lo pensamos, dice, voy a hacer esto, pero ¿qué creen? Tu cuerpo ya, nomás no tiene la fuerza o la capacidad para hacerlo. Pues déjeme decirle que esa es la condición que tiene el salmista. Y esto es interesante, amada iglesia, porque en estos días probablemente hay personas que se sienten así. Probablemente hay cristianos que saben que tienen que vivir con fe, fortalecidos como se nos ha predicado. Quiero que lo tienen bien claro, sin embargo, ¿verdad? Lo tienen en la mente, pero ellos se miran y de repente ven que su cuerpo no puede reaccionar. No pueden hacerlo porque no hay fuerza en ellos. Por supuesto que esto nos enseña la necesidad del salmista de tener un avivamiento importante en su interior. Creo que a todos nos gustaría remontar vuelo como las águilas, estar vigorosos, estar fuertes y seguir adelante. Sin embargo, muchas veces en nuestra mente está el deseo de querer vivir confiados en Dios, de querer ser ejemplo, testimonio, de realmente es cierto lo que dicen. Termina el sermón y dice, sí, amén, es cierto lo que dicen los hermanos, los pastores, pero de repente otra vez la carne, ¿verdad?, nos ataca, comienza la lucha, llega nuestro adversario y otra vez, hermanos, eso que había sido sembrado, nuevamente parece que ahí se queda nada más en la mente y no lo podemos ejecutar. La carne muchas veces nos detiene y en ocasiones nos detiene tanto que nos deja abatido, como dice el Salmo, hasta el polvo sin poder levantarnos. Y es ahí, hermanos, donde este tema toma importancia. Es ahí donde el salmista, gracias a Dios, que no solamente dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Se imaginan que así se hubiera quedado el Salmo? Sin embargo, gracias a Dios no queda así el Salmo. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y entonces viene la parte B, que hermanos, esto es algo que nos debe a nosotros animar, dar esperanza. Dice, vivifícame según tu palabra. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu para disfrutar de la victoria y de la vida abundante. Necesitamos, hermanos, no depender de nuestra carne. Porque muchas veces nos frustramos por querer, hermanos, ¿verdad? Tenemos en nuestra mente claro qué debemos hacer, pero nuestro cuerpo no responde. Y es ahí donde tenemos que analizarnos y tener cuidado de no andar en la carne, sino en el Espíritu. Tú sabes que ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu depende, y esto habla de que tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Iglesia, necesitamos un avivamiento más que nada como el salmista. Y te voy a decir por qué. Mira, Juan 15:33 nos dice que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Esto fíjate, hay que meditarlo, en especial en estos días. En el mundo tendréis aflicción. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿en cuántas adversidades o aflicciones nos hemos encontrado o te has encontrado? Piensa un poquito, hermano, medita. Antes de esta pandemia, antes de estas cosas que hemos vivido en estos últimos meses, yo te pregunto, si tú vas un poquito más atrás de tu vida, ¿en cuántas adversidades no te has encontrado? Y te hago esta pregunta, ¿te ha guardado Dios? ¿Te ayudó Dios? ¿Te fortaleció Dios con su palabra? Entonces, esto nos debe llevar a otra siguiente pregunta. ¿Acaso nos debería de sorprender esto que estamos viviendo? Qué curioso, ¿verdad?
Si hemos pasado otras cosas, ¿por qué entonces, hermanos, nos sorprende esta pandemia? ¿Por qué esta pandemia ha llevado a muchos cristianos a vivir con temor? ¿Por qué a muchos los ha sorprendido? Como, se acabó todo, ya no puedo vivir de manera normal. ¿Por qué, hermanos, si en el mundo tendréis qué? Aflicción. Si Dios nos ha sostenido en el pasado, ¿acaso el poder de Dios se ha acabado? Yo creo que no nos debería de sorprender lo que estamos viviendo, porque sabemos que conforme la Biblia, el mundo irá de mal en peor. Cada vez vendrán cosas peores, hermanos, pero Dios sigue manteniéndose en su trono. Dios sigue sosteniéndonos. Y esto no nos debería de sorprender. Pero ¿sabes por qué nos sorprende? Porque ahí está otra vez, hermanos. Porque estamos queriendo enfrentar las cosas bajo nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. Le hacemos más caso a las indicaciones, creyendo que esas son las que nos van a dar la fortaleza, la tranquilidad, la paz, que la palabra de Dios. Algunas personas piensan que los hombres y mujeres espirituales son aquellos que han vencido todos los problemas. Te lo vuelvo a repetir. Hay personas que piensan que los hombres y mujeres espirituales son aquellos que han vencido todos sus problemas. Esto no es cierto. Los grandes hombres y mujeres espirituales son aquellos que saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. Te lo vuelvo a repetir. Los grandes hombres y mujeres espirituales son aquellos que saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. En el mundo tendréis aflicción. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16, dice así la palabra de Dios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en mal. ¿Sabes? Los espirituales también caen, pero el problema no es caer a veces, el problema es que nos levantemos con el poder de Dios. Que en medio de la adversidad, en medio de cuando nos sentimos abatidos, podamos nosotros acudir a Dios. Es por ello que el salmista clama, vivifícame. Y lo que quiere decir esa palabra es, avívame, dame vida, ayúdame a vivir y no solo a sobrevivir. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros deberíamos de clamar de esa manera, porque tristemente hoy, en este día, hay mucha gente que simplemente está sobreviviendo y no está viviendo, porque no están clamando a Dios, están buscando las cosas a través de sus fuerzas, y realmente las fuerzas, hermanos, están limitadas. Y necesitamos decirle a Dios, Dios, ayúdame a vivir. Dios no quiere que estemos sobreviviendo esta pandemia, hermanos. Dios quiere que vivamos en su poder. Y sabes, solo Dios nos da la vida. ¿A quién tenemos que acudir cuando estamos en dificultades? ¿A quién tenemos que ir? No se te olvide que, hermanos, nosotros somos polvo. Y para que nosotros, lo podemos ver en Génesis 2:7, para que nosotros tuviéramos vida, Dios tuvo que soplar en nosotros el aliento de vida. Así que la vida, la fortaleza, la fuerza está en Dios. Tenemos que ir a Dios, a su Espíritu Santo. No olvidemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos ser llenos, es ser saturados de la bendita palabra de Dios. Mira, las adversidades en ciertos momentos llegan a nuestras vidas. ¿Y sabes qué hacen? No sé cuántos de ustedes cuando estaban chiquitos te sacaron el aire con un golpe, ya sea con un balón o realmente con un golpe, con un puño. Y cuando te sacaban el aire en ese momento parecía, ¿verdad?, que perdías la vida y ahí te quedabas. Y otra vez tenías que ser lleno, tenías que ver la manera de que te llevaban para jalar aire. Pues sabes, cuando los deseos de la carne, el adversario, el mundo, llega, a veces nos da ciertos golpes que nos sacan el aire, pero déjame decirte algo, hermano, no nos pueden sacar al Espíritu. Es cierto que necesitamos aire y necesitamos ir a Dios. Necesitamos buscar, hermanos, el poder de Dios. Nosotros debemos cuidar de no descuidar nuestra vida espiritual, ya que el diablo, el mundo, nuestros deseos de la carne buscan darnos golpes para interrumpir nuestras vidas espirituales, nuestra comunión con Dios.
Y en este momento es lo que está viviendo el salmista, y él reconoce su necesidad y también él sabe cómo puede ser vivificado, cómo puede recibir vida, cómo puede nuevamente él seguir adelante. Y es claro, hermanos, a través de Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios nos es dada para ser animados en los momentos de dificultad. La palabra de Dios nos ayuda. Si hemos de hallar un avivamiento para nuestra alma, será según la palabra de Dios. Sin embargo, no se engañe pensando usted que tendrá la vida, tendrá ánimo simplemente anhelando o con meramente leer o estudiar la Biblia de manera mecánica. Lo que hace diferencia no es el acto de leer la Biblia, sino la actitud de su corazón. Cuando usted lee la Biblia, debe de leerla con un deseo de que Dios le hable, de apropiársela, de que realmente, hermanos, usted quiere llevarla a cabo. Mira lo que dice 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6 dice así la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermanos? No se trata de leer por leer la palabra de Dios, por adquirir conocimiento, sino que realmente vayamos con un buen espíritu, con una actitud de Señor, háblame. Nuestra renovación proviene de cederle al Espíritu Santo el control absoluto de nuestras vidas. Llegamos, hermanos, a estar fortalecidos conforme el Espíritu nos ministre a través de su palabra. No es posible separar una cosa de la otra. Yo no puedo, hermanos, simplemente leer la Biblia si no voy con la actitud dispuesta a ceder, a someterme a ella. Algunos solo hablan del Espíritu, pero no conocen la Biblia. Otros dedican horas a estudiar la Biblia, mas nunca permiten al Espíritu Santo que tenga control en sus vidas. Necesitamos, hermanos, las dos cosas para poder nosotros levantarnos y tener nuevamente ánimo y fortaleza y enfrentar nuestras adversidades. Es que el Espíritu Santo, hermanos, nos dé vida a través de leer su palabra y ponerla en práctica. Punto número 2, versículo 26, dice así: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. El segundo punto, necesitamos estar en su palabra para reconocer nuestros caminos. Necesitamos estar en su palabra para reconocer nuestros caminos. El salmista habla de sus propios caminos y el reconocer que su tendencia no es caminar con Dios. Qué importante es, hermanos, que en este nuevo inicio nosotros reconozcamos nuestros caminos, entendamos que batallamos con llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Es bien curioso, es probable que tú puedas acatar todo lo que el mundo te diga, las leyes que el mundo te diga, las medidas que el mundo te diga, pero ay, cómo nos cuesta, hermanos, acatar lo que la Biblia nos dice. Nuestra tendencia, hermanos, es, ¿verdad?, caminar en nuestra propia opinión y no en los caminos de Dios. Seguir los caminos de Dios, hermanos, es confesar nuestros caminos, y a la mayoría no le gusta admitir sus equivocaciones. Sin embargo, es el punto para recuperarnos y vivir una vida abundante. No se te olvide lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué hay cristianos que están viviendo con temor? ¿Por qué hay cristianos que aunque se les ha predicado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todavía le están teniendo miedo a la muerte? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no están reconociendo sus caminos, porque no están reconociendo sus pecados, porque no están confesando que realmente les está faltando fe, que realmente no están confiando en Dios y que quieren arreglar las cosas conforme a sus fuerzas. Todos quieren la ayuda de Dios, pero pocos quieren confesar que no pueden lograrlo por ellos mismos. Decimos confiar en Dios, pero nuestros caminos resultan en confusión, en pecado, en frustración, en debilidad, en temor
y así no son los caminos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Decimos, sí, yo camino en Dios, sí, yo creo en Dios, pero estoy viviendo en confusión, en pecado, en frustración, debilidad, temor. Perdóname, hermano, pero así no son los caminos de Dios. Dios responde cuando le confesamos nuestros caminos, ya que confesar nuestros caminos es estar dispuestos a seguir los caminos de Dios, o sea, dejar mis caminos para comenzar a andar en los caminos de Dios. Si usted se sigue sintiendo abatido, el problema radica en su corazón, no en la palabra de Dios. Sencillamente tiene que reconocer que lo que usted hace no funciona, no es según la Biblia. Si tú no puedes dormir, hermano, si estás lleno de angustia, de ansiedad, si tienes ataques de pánico, reconoce que la forma que estás viviendo no es la correcta y por supuesto no es según la Biblia. Si te está dando temor, ay, como que si el pastor ya vamos a iniciar cultos, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Esos pensamientos vienen simplemente, hermano, que tú no estás viviendo, tú no estás reconociendo realmente la palabra de Dios y por consecuencia tampoco quieres reconocer tus caminos. Que estás viendo las cosas solamente desde la perspectiva humana y no desde la palabra de Dios. Y no estoy hablando de hacer locuras, no estoy hablando, hermanos, de hacer cosas imprudentes. Sin embargo, esto es algo importante, debemos reconocer nuestros caminos. El salmista derrama su corazón a Dios en oración en este versículo y nos muestra un tiempo de oración importante donde nosotros debemos ir y decirle, Señor, yo me siento así y de veras, hermano, yo te animo a que le digas, Señor, perdóname porque yo me he sentido con temor, yo he tenido miedo de perder a mi esposa, a mis hijos, he tenido miedo de perder a mis padres, he tenido miedo yo mismo de morir. Díselo con toda honestidad, derrama tu corazón en oración, pero confiando en las promesas de Dios. El salmista en este versículo nos enseña el eslabón precioso que hay entre la palabra de Dios y la oración. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, hermanos, muchas veces hay que caer de rodillas. Yo espero que hoy tú caigas de rodillas y le digas, Señor, perdóname, perdóname porque hasta el día de hoy he estado viviendo en mis fuerzas y no en el poder de tu palabra. Y quiero enfrentar este nuevo inicio con tu palabra. Ayúdame. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. Versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Punto 3. Necesitamos estar en su palabra para disfrutar de sus maravillas. Necesitamos estar en su palabra para disfrutar de sus maravillas. Su palabra nos lleva a disfrutar lo valioso aún en medio de las dificultades. Hermanos, qué bendición es poder nosotros estar cimentados en la palabra de Dios, porque aún cuando nosotros estamos viviendo llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, aún en medio de las adversidades vamos a ver cosas maravillosas. Vamos a entender, hermanos, las cosas valiosas que Dios tiene para nosotros. Pero esto solo lo logramos con Dios. Dios es el que nos va iluminando, nos va mostrando que las cosas no son como nosotros las estamos viendo, sino a través de que necesitamos verla a través de Él. Y Dios, hermano, nos responde a través de su poder. Dios nos hace entender su palabra. No podemos entender la palabra, hermano, sin Dios. Esto parece un concepto tan sencillo, pero muchos no se dan cuenta que solo Dios nos hace entender la Biblia. Es ahí donde cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú vas a leer la Biblia, tienes que orar y decirle, Señor, quita cualquier pensamiento, aleja cualquier temor y ayúdame, Señor, háblame en esta mañana. A veces nomás lo hacemos de manera rutinaria, ir a la Biblia o escuchar un sermón. Hay 3 cosas que aparecen en la Biblia, hermanos, que de una u otra manera tienen que ir juntos. La Biblia habla del conocimiento, de la sabiduría y del entendimiento o inteligencia. El primero, hermanos, que es el conocimiento. Por supuesto, el conocimiento habla de información. Sin embargo, tú sabes que si tú nomás vas a la Biblia
a entender, vas a la Biblia, con solamente recibir conocimiento, el conocimiento por sí solo carece de poder. La sabiduría es la actitud de un corazón sumiso y reverente a escuchar la palabra de Dios. O sea, estoy totalmente atento a lo que Dios me va a decir. No permito que algo me distraiga y estoy listo para someterme a lo que Dios me dice. Y la inteligencia tiene que ver con la obediencia. Mira, necesitamos conocimiento, sabiduría e inteligencia. En la sabiduría me someto a Dios y la inteligencia me va a llevar me va a dar, hermanos, la idea de cómo voy a llevar a la práctica lo que Dios me está pidiendo y en qué áreas lo necesito aplicar. Necesitamos estar cimentados en su palabra y entonces podemos ver y compartir las maravillas de Dios. Disfrutar de su palabra nos fortalece. El salmista quiere entender su palabra para que su mente esté ocupada en las maravillas de Dios. Mira, hermano, a veces nosotros estamos viendo más lo que está sucediendo en el mundo, que realmente aquí hay tremendas maravillas que también nos hará disfrutar las maravillas que están en este mundo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿acaso hay algo más maravilloso que entender las verdades bíblicas? Conforme estudiemos su palabra, nos llevamos, hermanos, tremendas bendiciones de poder ver grandes cosas que Dios hará, grandes cosas que Dios ha hecho y quién es nuestro Dios, que es una tremenda maravilla y que nos hace entender, hermanos, que nuestras aflicciones no son nada. Cuarto principio. Necesitamos estar en su palabra para mantenernos firmes en las adversidades. Versículo 28, mira lo que dice. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Necesitamos estar en su palabra para mantenernos firmes en la adversidad. ¿Sabes? A veces estamos tan cargados y esto lo vemos cuando de una u otra manera, hermanos, las personas están agotadas, agobiadas ante las cosas malas de la vida. Sin embargo, debemos reconocer que el estar cargados de ansiedad es el resultado de la carnalidad, de andar en los deseos de la carne, de andar conforme a nuestra propia opinión y no conforme a la palabra de Dios, que hemos quitado la mirada de Dios y las hemos puesto en las adversidades. Es el acto de vivir cargados, o sea que nuestra carga no queremos, aunque se nos dice, aunque se nos exhorta, no la queremos echar sobre Dios y no queremos descansar en Jesús, porque nos creemos, hermanos, más sabios. Sin embargo, no ha resultado. Porque si hoy tú estás teniendo falta de contentamiento, de gozo, de alegría, de fortaleza, es porque has dejado de mirar a Jesús. Ahora cuídate, porque muchas veces nuestras cargas roban el anhelo de buscar a Dios. Las cargas se pueden deshacer con la palabra de Dios, dice el salmista, y Él nos va a sustentar. Es por eso que Romanos 12:2 continuamente, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios reina sobre todo. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que entender, hermanos, que Él está al control de nosotros. Mira, los pastores, los líderes de la iglesia estamos haciendo todo lo posible, pero mira, ojalá y no estés pensando, no, mi pastor me ama y créeme, te amamos y te vamos a cuidar, pero hay alguien mayor, hay alguien más grande que nosotros que nos está cuidando, que se llama Jesús y que yo creo en Él. Y que Él me va a guardar y cuando Él decida llevarme, si es por esta pandemia, si es por otra razón, alabado sea su nombre. Y último, 5, necesitamos estar en su palabra para estar firmes en su verdad. Para estar firme en su verdad. Miren lo que dice versículo 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Estos dos versículos contrastan dos caminos. El camino de la mentira y el camino de la verdad. Y debemos elegir invertir nuestras vidas en la palabra de Dios, en la verdad. Claro está que esto demanda cambios necesarios en nuestras vidas. El camino del mundo es un camino de mentira.
Y el salmista le está rogando a Dios que lo ayude a que no se aparte de ese camino de la verdad y que se aleje del camino de la mentira. Él no quiere tener nada que ver con el camino de este mundo. Y ojalá, y hermanos, nosotros estemos en ese mismo sentir, que estemos anhelando, como dice el salmista, mejor son un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Todo lo que el mundo ofrece es mentira. El camino de la verdad se halla exclusivamente en la palabra de Dios y debemos estar dispuestos a seguir ese camino. Y termino, hermanos, versículos 31 y 32 dice así: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Inicia esta porción del Salmo 119 con un salmista abatido hasta el polvo. Pero luego, ¿cómo termina la parte? Dice, por el camino de tus mandamientos correré. Qué tremendo efecto tiene la palabra de Dios cuando nos apropiamos de ella. Es por eso que yo quiero animarte como tu pastor, que este nuevo inicio lo hagamos con la palabra de Dios. Hay un tiempo para caminar, hay un tiempo para correr y un tiempo para volar. Cuando Dios renueva nuestras fuerzas, dice la Biblia en Isaías, que volaremos como las águilas. Hermanos, son momentos de que Dios renueve nuestras fuerzas. Si estamos esperando en Él, Él las va a renovar. Él va a dar fuerza donde ya no hay ninguna. Son momentos de esperar en Dios para que nuestras fuerzas sean renovadas. Deja que Dios, hermano, trabaje en tu vida. Deja que Dios, hermano, esté Él transformándote a través de estas adversidades y sigue adelante con un corazón firme en la verdad, a pesar de las pruebas, porque solamente a través de Él viviremos la vida abundante. Entonces es hora de olvidarnos de nuestras emociones, olvidarnos de nuestro cansancio, de nuestros temores, de nuestro desánimo, y son momentos de confiar en Dios y andar en su palabra para levantarnos, vivir de la manera que Él quiere. Y escucha esto, si nosotros damos el primer paso, Dios va a ensanchar nuestro corazón si verdaderamente confiamos en Él. Dice el salmista en el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Sabes, hermano, Dios quiere engrandecer nuestro corazón, pero tenemos que dar tú y yo el primer paso de correr, de enfrentar este nuevo inicio con la bendita palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te rogamos, Padre, que tú nos ayudes realmente a esta nueva etapa de nuestras vidas, a iniciarla con tu palabra, cimentados, fundamentados en ella, y que realmente, Señor, tú nos ayudes a no simplemente sobrevivir, sino realmente a vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros. Señor, permite que en esta semana que viene nuestros corazones puedan ser fortalecidos y estemos anhelando llegar a tu templo para adorarte, para alabarte, para exaltarte. Líbranos de cualquier temor y guárdanos, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a seguir siendo esa luz en medio de la oscuridad. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ánimo, si Dios lo permite, nos veremos, tal vez no todos, pero nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí en nuestro templo con las medidas de seguridad. Por lo pronto avanzaremos, nos podremos ver cara a cara a algunos que no los hemos visto. Y ánimo, iglesia, lo mejor está por venir. El Señor te bendiga. Con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo,
creo y yo sé que es la verdad. Cristo era el santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel.